Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a ver el tema 1.10 de la unidad número 3 de matemáticas de séptimo grado. El recíproco de un número. Realiza las siguientes multiplicaciones. Nosotros nos vamos a fijar que el recíproco de un número también le podemos llamar el inverso multiplicativo. ¿Y cuál es la característica de eso? Es que al multiplicar esos dos números siempre nos va a dar 1. Así es, siempre nos va a dar 1. Y para ello tenemos que recordar algunas características. Por ejemplo, el inverso multiplicativo, pongamos el caso del 1. 1 es un número que siempre se está multiplicando cuando se multiplica por 1, ¿verdad? Por sí mismo se está multiplicando por su inverso multiplicativo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo el número dado. El número dado es 1, y al multiplicarlo me dé 1. ¿Qué cantidad pongo yo aquí? Lógicamente voy a escribir el 1. Entonces, siempre me tiene que dar el 1. Ahora, si yo multiplico 2 por una cantidad y yo quiero que me dé 1, ¿por qué cantidad yo lo tengo que multiplicar? Si yo lo multiplico 2 por 1 me va a dar 2. Si lo multiplico por 3 me va a dar 2 por 3, 6. Por 5, 10, etcétera, etcétera. Nunca me va a dar 1. Entonces, si yo lo multiplico por un número de ese tipo, lo que yo tengo que buscar es, lo voy a multiplicar por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de una cantidad? Es una fracción. En este caso es una fracción de un número entero, agregarle 1 en el numerador y agregarle la cantidad en el denominador, la cantidad que estamos tratando. Por ejemplo, aquí ya tenemos 2 por 1, 2. Entre 2 es igual a 1. Aquí tiene que ver mucho lo de el inverso multiplicativo o el recíproco, como lo está tocando en este tema. Pongamos el caso de 3. El recíproco de 3, ¿quién es? Y vamos a tener el número y a la par el recíproco. Entonces el número que tenemos es el 3. El recíproco de 3 va a ser 1 sobre 3. Tenemos el número 10. El recíproco de 10, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre 10. Esto es importante entenderlo para entender esta lección. El recíproco, pongámosle ahora de 2 quintos. Vaya, es diferente. El recíproco de 2 quintos. Siempre se va a cumplir la misma característica, que al multiplicar las dos cantidades, el número con su recíproco va a dar 1. ¿Y de qué manera puede dar 1? Aquí simplemente se invierte la fracción. Va a ser 5 sobre 2. ¿Sí? Así de sencillo. Y el recíproco, pongamos ahora una fracción, por ejemplo, 1 sobre 6. ¿Quién va a ser el recíproco de 1 sobre 6? Es como que nosotros tengamos los primeros. Ya lo vimos cómo eran los primeros. Vamos a tener aquí entonces 6 sobre 1. Pero 6 sobre 1 fácilmente lo podemos escribir nada más como 6. Y si nosotros hacemos la multiplicación de esto, vamos a darnos cuenta que siempre nos va a dar 1. Ahora, si este es menos, entonces claro que el recíproco tiene que ser menos también. Entonces dice, realiza las siguientes multiplicaciones. 3 está multiplicando con su recíproco o con su inverso multiplicativo, que es lo mismo. Y aquí el resultado va a ser 1. 3 por 1, 3. Entre 3 a 1. Aquí lo que se hace es, sí, se simplifica. Aquí este ejemplo es igual al que yo mencionaba. Se hace una multiplicación de fracciones. O se simplifica como aparece aquí.
Menos por menos da más. 5 por 3, 15. En el numerador se escribe 15. 3 por 5, 15 en el denominador. Y 15 entre 15 es A1. El 3 se puede interpretar como 3 sobre 1, que es lo mismo que yo estaba explicando en esta parte con el 6, ¿verdad? El 6, si nosotros lo queremos expresar como fracción, se escribe 6 sobre 1. Ahora veamos. Aquí está la solución, la conclusión. Un número es el recíproco de otro o inverso multiplicativo, también se le llama así. Cuando al multiplicarse ambos números, el producto es 1. Fíjense bien, 1 positivo. Si A representa un número diferente de 0, el recíproco del número 1 sobre A es 1 sobre A, porque A por 1 sobre A es igual a 1 positivo. De igual manera, el recíproco de 1 sobre A es A. En general, el recíproco de A sobre B es B sobre A. Es lo que estuve explicando al inicio, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo. Encuentra el recíproco o inverso multiplicativo de los siguientes números. Aquí los tenemos. 3 sobre 4. El recíproco de 3 sobre 4 es 4 sobre 3. El recíproco de 4 sobre 5 negativo es menos 5 sobre 4. Solo se invierten. El recíproco de menos 1 es 1. ¿Por qué? Por lo que expliqué al principio, que el 1 siempre, su recíproco siempre es 1. El recíproco de menos 1 sobre 3 va a ser menos 3 sobre 1 o menos 3. Así. El recíproco de 0 dice el número 0 no tiene recíproco porque no existe un número, y aquí va el espacio, tal que al multiplicarse por 0 de 1. Entonces el 0 es el único número que no tiene inverso multiplicativo. El recíproco de 0.4, esto hay que convertirlo en una fracción para poderlo expresar de esa manera. Y para convertirlo en una fracción, esto se divide entre 10. Se va haciendo la división de tal manera que queda 4 sobre 10. Entonces, y esto se simplifica, 4 sobre 10 se simplifica, por lo que queda 2 sobre 5, y el recíproco de 2 sobre 5 es 5 sobre 2. Así que en esta parte dice, encuentra el recíproco de los siguientes números. Esta parte del ejercicio pues solamente es de escribir exactamente así como el ejemplo. Solución A, el recíproco de 2 es 1 sobre 2. El recíproco de menos 5 es menos 1 sobre 5 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos que están así con números decimales, tú los vas a expresar como 25 sobre 10. 2 sobre 10, 6 sobre 10, con su signo, ¿verdad? Con su signo. Así que eso es la explicación de esta lección del recíproco o inverso multiplicativo, que al multiplicarse por entre ellos dos, entonces va a dar un resultado de 1. Al multiplicar el número con su recíproco, así como lo expliqué al inicio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo video.